Muy bien, entonces comienzo con mi explicación sobre el cerebro. ¿Qué tal a todos? Voy a hacer una explicación centrándome en la división anatómica básica del cerebro, también en las funciones de cada una de las áreas de Brodmann, todo con una visión lateral del cerebro. No vamos a tocar ni la visión medial ni la ventral. Muy bien, entonces comenzamos diciendo que el cerebro tiene dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, los cuales están divididos por esta cisura grande, como pueden ver, este surco gigante, llamado cisura longitudinal o interhemisférica también, y están unidas por el cuerpo calloso, que es la masa que une ambos hemisferios, la porción de cerebro que une ambos. Muy bien, después el cerebro se divide en lóbulos, y para dividir en lóbulos están los surcos de referencia, y hay surcos muy importantes que nos ayudan a delimitar cada lóbulo. Son de los que les voy a hablar primero, y tenemos este de acá, que es el surco central, que nos ayuda a delimitar, a dividir el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Después tenemos este de acá, que es la cisura de Silvio o lateral, que nos ayuda a dividir el lóbulo temporal del lóbulo parietal y del lóbulo frontal. Después tenemos por acá la cisura o el surco parieto-occipital, y acá tenemos la cisura o surco preoccipital. Muy bien, entonces imaginamos una línea entre estas, algo así, y nada, posterior a esta línea estaría el lóbulo occipital, y imaginamos un punto medio. Bueno, del punto medio de esta línea que acabamos de imaginar, imaginamos otra línea, una que parta a la parte final, se podría decir, del surco de la cisura de Silvio. Entonces nos queda esta línea de acá, y eso terminaría de marcar una división entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Entonces las más importantes son esas: parieto occipital, preoccipital, de Silvio y central. Muy bien. Después tenemos 5 lóbulos, no lo había dicho creo, pero el otro, que es el insular, se encuentra en la parte baja, en la parte interior, se puede decir, del cerebro, y se puede ver cuando hacemos una pequeña apertura en esta parte de aquí, en los cerebros reales, en la cisura de Silvio. Si abrimos un poco podremos visualizar el lóbulo insular. Muy bien, cada lóbulo tiene sus propios surcos, que tienen mucha importancia en cada uno de ellos, y también las áreas, las cuales vamos a llamar giros. Cada área del lóbulo se llama giro. Muy bien, entonces, comenzando por los surcos del lóbulo frontal, tenemos en sentido vertical el surco prefrontal, en sentido horizontal el surco frontal superior, en sentido horizontal también tendremos el surco frontal inferior, que es este de acá abajo, frontal superior, pueden ver. Y bueno, primero lo dejamos ahí y decimos que tenemos el giro precentral, que es este de acá, estoy marcando con mis dedos, el giro frontal superior, que es este, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. El giro frontal inferior, por su parte, tiene otros pequeños surcos, que son el surco posterior, el surco ascendente y el surco anterior. Bueno, estos surcos son importantes porque determinan el área de Broca, de la cual vamos a hablar más adelante, y también tienen una pequeña porción, un pequeño giro cada uno. Y bueno, en esta parte de acá se encontraría la porción orbital, en esta la triangular, y finalmente en acá la opercular. Bueno, esa sería toda la división. En el lóbulo frontal pasamos al lóbulo parietal, donde tenemos en sentido horizontal esta grande primero, la cisura o el surco intraparietal, que nos va a dividir el cerebro en dos partes, una superior y otra inferior. La superior es el lobulillo parietal superior,
y la inferior es el lóbulo parietal inferior. Bueno, después en esta, como pueden ver, posterior a la cisura central tenemos el surco postcentral, que es este de acá, también en sentido vertical, muy grande, surco postcentral. Y bueno, decimos que la parte esta, que está entre la cisura central y el surco postcentral, se denomina giro postcentral. De estas ya he dicho el nombre: lóbulo parietal superior y lóbulo parietal inferior. Y el lóbulo parietal inferior tiene dos divisiones importantes: una que es la zona supramarginal, el giro supramarginal, que es de acá, y finalmente esta parte de acá, este de nota aquí, que es el giro angular. Pasamos al lóbulo temporal, que tiene una división igual sencilla. Bueno, tenemos dos surcos, que son el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Bueno, y esta parte de acá sería el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior, divididos por los surcos. Se puede ver claramente la división: superior, medio e inferior. Después pasamos al lóbulo occipital, en el cual no tenemos unos surcos muy importantes, pero sí hay uno que delimita el área 17 del área 18 y 19, que es el surco calcáreano. Comenzamos con el lóbulo frontal, que tiene el área 4, que es el área motor primaria, es esta que se encuentra en el giro precentral. Su función es llevar a cabo movimientos, y su lesión produce parálisis en el lado del cuerpo contralateral a la lesión. Después tenemos el área 6, que es el área premotora, la cual participa en el control de movimientos postulares groseros y programa la actividad del área motora primaria. Su lesión produce apraxia. Tenemos el área 8, que es el área del movimiento ocular, sin más. Y después el área 44-45, también conocida como el área de Broca, que son responsables de los movimientos implicados en el habla. Una lesión en estas áreas produce afasia. Y tenemos también el área 46 y 47, que se encuentran aquí y conforman el área de asociación de estímulos sensoriales con las emociones. Finalmente tenemos el área 9, 10, 11 y 12, que se dividen en región dorsolateral, que sería la 9, frontomedial, que sería la 10, y orbitofrontal, que serían las 11 y 12. Debido a la importancia de estas áreas para la psicología, vamos a hablar un poco más a detalle de estas, empezando por la función que tiene cada una. El área 9 está muy vinculada a las funciones ejecutivas y a la sensación de autoconciencia. Trabaja con aspectos como la empatía, memoria, atención y gestión emocional. En parte es también un área motora terciaria, influyendo en la fluencia verbal, por ejemplo, pero en menor medida que otras áreas, como las ya mencionadas área 44 y 45. Después tenemos el área 10, que es el encargado de la planificación, introspección, memoria y capacidad de dividir la atención. Finalmente, en la 11 y 12, son áreas de las funciones y habilidades cognitivas superiores. Gestionan nuestra interacción social y la adecuación de nuestra conducta, inhibiendo y controlando, por ejemplo, la agresividad. Si se producen lesiones en estas áreas, en el área 9 tenemos desinterés sexual, menor capacidad de juicio, de planificación y organización menor, autocuidado también muy leve, también síndrome hepático o pseudodepresivo, que es la pérdida de iniciativa, actividad motora y mental lenta, indiferencia afectiva y menor interés sexual. En la zona 10 conduce a una menor espontaneidad,
menor output verbal, menor actividad motora, debilidad de las extremidades y bueno, enlentecimiento verbal y motor. Y finalmente, en la área 11 y 12 tenemos una desinhibición sexual y conductual. Pseudopsicopatía, que es el comportamiento inmaduro, promiscuo, la actividad motora también es acentuada, grosera y con carencia de virtudes sociales. También tenemos una atención anormal al medio, incapacidad para inhibir la indiferencia. También incapacidad para la toma de decisiones, formación de expectativas y representación del valor afectivo, por ejemplo. Bueno, pasamos al lóbulo parietal, donde tenemos las áreas 3, 1 y 2, que son las áreas sensitiva y somatosensorial primaria, encargadas de recopilación y procesar información del estado y sensaciones somestésicas, como por ejemplo el tacto o la propiocepción. Estas están situadas de posterior a la cisura central en el giro postcentral, en ese orden, 3, 1 y 2. Bueno, después tenemos las áreas 5 y 7, que son las áreas somatosensoriales secundarias. Bueno, ayuda a procesar e integrar la información de la corteza somatosensorial primaria. Tenemos después el área 40, que se encuentra en el giro supramarginal y nos da la capacidad de vincular grafemas y fonemas. También se vincula el aprendizaje y reconocimiento táctil y motor. Y en el giro angular tenemos el área 39, encargado de la comprensión del lenguaje, tanto verbal como escrito, y también en el cálculo. Entre el área 39, 40 y 22, que se encuentran en el lóbulo temporal, forman el área de Wernicke, que es un área encargada de la comprensión del lenguaje. En cuanto a las lesiones, en cuanto a una posible lesión en el lóbulo parietal, tenemos que en el giro angular se produce el síndrome de Hertzmann, que tiene como síntomas la grafia, agnosia digital, que es el no reconocimiento de los dedos de las manos, también acalculia y desorientación. También en las áreas 7 y 40, se produce una autopagnosia, que es la incapacidad para nombrar y localizar partes del cuerpo, y se da en la corteza parietal posterior. También en estas áreas 7 y 40 está por una posible lesión se da la negligencia contralateral, que suele asociarse a la anosognosia, que es la falta de conciencia de los déficits o de la enfermedad. Bueno, tenemos también la hemiasomatognosia, que es la sensación de no pertenencia al propio cuerpo, se da por lesiones extensas de la corteza parietal posterior del hemisferio derecho, tálamo y ganglios basales también. Bueno, también tenemos más lesiones como la apraxia idiomotora, que es no poder imitar, afecta gestos con y sin significado. Eso se da en lesiones parietales en el área supramarginal, que está de acá. Bueno, después tenemos la apraxia ideatoria, que es la incapacidad para manejar objetos y secuencias lógicas que conducen a una finalidad. Se produce por una lesión parietotemporal en esta zona de acá. Después tenemos la dispraxia somatoespacial, que se da por lesiones en áreas parietales posteriores, incluyendo las regiones somatosensoriales secundarias. Muy bien. Y la simbolía del dolor, que son reacciones anormales frente al dolor, se da por lesiones del área 43 de Brodmann. Se considera una desconexión entre el sistema límbico y el sistema sensorial. La astereognosia, que es la incapacidad para
reconocer un objeto mediante el tacto se da por lesiones en el área 5 o 7. Muy bien, con esto pasamos al lóbulo temporal, comenzando con el área 20, este que encuentra aquí abajo, en el giro temporal inferior. Forma parte de la vía visual ventral, que permite ver color y forma, en definitiva permite saber qué estamos viendo. Bueno, pasamos al área 21, que se encuentra acá, en su mayoría, en su totalidad, en el giro temporal medio. Bueno, es un área de asociación auditiva, colabora en la comprensión del lenguaje. Tenemos arriba el área 22, esta que estoy marcando acá. Bueno, y junto con la 39 y la 40, como ya había dicho, forman el área de Wernicke. Lo que hacen es transformar y vincular la información auditiva con su significado, por lo tanto comprender y emitir un discurso significativo. Después tenemos el área 41, se encuentra en esta parte, que es el área auditivo primaria. Es el primer núcleo de la corteza en procesar la información auditiva. Detecta los cambios de frecuencia y participa en la localización de la fuente de sonido. Por debajo de esta tenemos el área 42, que es el área auditiva secundaria encargada del reconocimiento e interpretación de sonidos a base de experiencias pasadas. En la parte posterior del lóbulo temporal tenemos el área 37, que procesa la información multimodal encargada del reconocimiento de caras, lenguaje de signos y la comprensión de metáforas, entre otras. Después, en la parte de acá, en la parte anterior, más anterior del lóbulo temporal, tenemos el área 38, temporal superior, que es el área de asociación vinculada a la memoria y a las emociones, así como al procesamiento semántico de la información. Hablemos de las lesiones en estas áreas. Principalmente son las siguientes: la alteración de la percepción y sensibilidad auditiva, alteración de la atención selectiva de la información auditiva y visual, trastornos de la percepción visual, deterioro de la organización y categorización del material verbal en la percepción del habla y reconocimiento de palabras, alteración de la comprensión del lenguaje, deterioro de la memoria a largo plazo, sobre todo del contenido verbal y visual, y la personalidad y el comportamiento afectivo también se ve afectada, aparte de un comportamiento sexual alterado y prosopagnosia. Con esto pasamos al lóbulo occipital, donde tenemos tres áreas: la 17, la 18 y la 19. La 17 es el área visual primaria. Se trata del primer área de la corteza que empieza a procesar la información visual, poseyendo además un mapeado o representación retinotípica del ojo y del campo visual, que permite un procesamiento posterior y más preciso. También obtiene las primeras impresiones de color, orientación o movimiento. Es el área visual primaria. Muy bien, alrededor de esta tenemos el área 18, que es el área visual secundaria. Permite la visión en 3 dimensiones y la detección de la intensidad lumínica. Y finalmente, en la zona más exterior o posterior del lóbulo occipital, o mejor dicho anterior, o del lóbulo occipital, tenemos el área 19, que es el área visual secundaria también, y permite el reconocimiento visual de los estímulos al vincularse con la memoria, por ejemplo. Hablemos de las lesiones en estas áreas. Muy bien, sería por una lesión en esta área. Tenemos, por ejemplo, la ceguera cortical, que es ceguera total o parcial debido a un daño cerebral del lóbulo occipital. Agnosia visual, que es la incapacidad cerebral para reconocer o comprender estímulos visuales. Síndrome de Anton, que es una combinación de ceguera cortical, anosognosia, alucinaciones y otros trastornos
que causan ceguera por daño cerebral. Y finalmente la acrotomatopsia, que es un monocromatismo. Entonces no se tiene la capacidad de procesar diferentes. Entonces tenemos el lóbulo insular, finalmente llegamos. Está situado en la profundidad de la cisura de Silvio, justo en el punto en el que confluyen los lóbulos temporal, parietal y frontal. Contempla las áreas 13, 14, 15 y 16. El área 13 ayuda a coordinar los movimientos necesarios por el lenguaje. También conecta el prefrontal y el sistema límbico, relacionándose con la conducta sexual y emocional. El área 14, el procesamiento de información olfativa y visceral. El área 15, procesamiento de la información de la presión sanguínea y la presión sobre la carótida, así como los ataques de pánico. Y el área 16 procesa aspectos como el dolor, la temperatura, la información fonológica o la capacidad de tragar. Es muy importante también la percepción y conciencia del gusto del olfato.